muchísimas gracias por el favor de su atención. Me da mucho gusto conectarme con ustedes durante 2 horas, todos los días de 12 a 2 de la tarde, aquí en mi programa Entérate con Neida Sandoval. Les comentaba ayer que ya se cumplieron los primeros 6 meses de este segundo mandato del presidente Donald Trump, y la pregunta que les hacía era, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven este segundo mandato, estos primeros 6 meses de este mandato? Ustedes pueden llamar al 844-443-1140 con sus opiniones. Es importante siempre tener esa vía abierta para conversar con respeto, por supuesto, siempre al emitir opiniones que tal vez están en desacuerdo unas con otras. Pero en este momento me gustaría conectarme con el analista político Robert Valencia. Él está en vivo desde Nueva York. Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Neida. Como siempre, un placer hablar contigo y un saludo a todos los radioyentes. Robert, ¿dónde naciste tú? Bueno, yo nací en Colombia. Pero desde hace ya, bueno, no voy a revelar mi edad, pero más de la mitad de mi vida adulta la he vivido aquí en Estados Unidos. ¿Y siempre viviste en Nueva York? No, de hecho, de Colombia, mis padres y yo emigramos a Miami. Yo me gradué de la secundaria, de high school en Miami Springs, y yo soy egresado de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU. Ajá. Y después de, bueno, ya después de un año de haberme graduado, decidí mudarme de Miami y yo vivo en Nueva York desde el 2007, así que ya llevo bastante tiempo viviendo aquí en la Gran Manzana. Desde el 2007. ¿Y cuántos años en Estados Unidos? En Estados Unidos aproximadamente unos 26, 27 años. Y Robert, ¿cómo ves la situación tú, que eres colombiano, migrante como yo soy hondureña? Desde que tú llegaste hasta el día de hoy, ¿qué cambios has visto en Estados Unidos y en torno a nuestra comunidad de habla hispana? Uy, ¿cuántas horas tengo para yo poderte dar una descripción? Bueno, no sé, es broma. Pero fíjate, tú acabas de mencionar algo muy interesante. Yo llegué aquí a Estados Unidos en el año 98. Mis padres llegaron en el año 98. Y obviamente, pues en esos años de juventud tú no tienes tal vez una noción inmediata, no tienes una formación política. Algunos tienen ya una vocación desde muy pequeños, pero yo en ese entonces tal vez no tenía ese interés por los asuntos nacionales y políticos. Pero viendo en retrospectiva, pues mucho ha cambiado y muchos analistas consideran que tal vez las elecciones presidenciales más consecuentes, más importantes en la historia de los Estados Unidos no fue nada más la de Barack Obama, ni siquiera la de Donald Trump. Cada elección es importante, por supuesto, pero yo creo que el parteaguas de muchas de las cosas que estamos viviendo en la actualidad proviene desde el año 2000, en donde eran aquel entonces los candidatos eran George W. Bush, republicano, y Al Gore, demócrata. Y desde ese entonces, muchas de las políticas que vemos en la actualidad fueron influidas desde esa elección. Evidentemente no habían las redes sociales, no vemos la polarización, no vemos la desinformación. Es decir, yo creo que ese amor por las teorías de conspiración, los prejuicios, el racismo, pues siempre ha existido, pero yo creo que no ha sido tan acentuado y tan visible como lo vemos en la actualidad. Estamos hablando que son 20 y tantos años y pues muchas cosas han cambiado en la actualidad, donde a veces la realidad supera la ficción, supera la realidad, y donde estamos viviendo en un mundo de posverdad, y tal vez esas cosas todavía, existían en aquel entonces, pero yo creo que no lo hemos visto tan a viva voz, ¿no? Como lo vemos en la actualidad. Yo creo que esa sería mi observación en general, pero obviamente yo creo que nada de lo que está ocurriendo en la actualidad es cuestión del azar. Estos son años y años y décadas de situaciones, de circunstancias que nos han llevado a lo que nosotros hemos visto hoy en el ambiente político social es producto de muchas décadas, sino que yo creo que lo estamos viendo como no lo hemos visto anteriormente. ¿Y cómo analizas estos primeros 6 meses del segundo término de Donald Trump? Si me puedes dar tu perspectiva, por favor. Claro, bueno, también dependiendo de a quién se le pregunte, ¿no?
A ver, si lo veo yo sin incluir mi opinión, pues si tú le preguntas a los republicanos, pues muchos de ellos van a estar de acuerdo con las políticas de Donald Trump. En algunas cosas no están de acuerdo, como es el caso de lo que acabas de mencionar tú, la falta de transparencia con los archivos de Jeffrey Epstein, que sus mismos seguidores MAGA o las voces más representativas de ese movimiento pues le han criticado que no ha hecho lo suficiente para revelar esa información. En otros aspectos pues están de acuerdo, lo apoyan porque es el candidato por el cual ellos votaron. Si le preguntas a los demócratas o a los independientes que tienen inclinaciones demócratas, pues hay una desaprobación ante los primeros 6 mandatos de segunda administración de Donald Trump. Si lo vemos a grandes rasgos, si nos amparamos en la opinión pública, en donde se tiene en cuenta la opinión de ambas partes y sacas un promedio del sentir del estadounidense, pues hay una ligera desaprobación. No es una enorme mayoría, pero sí podríamos decir que más del 50% no aprueban muchas de las cosas que ha hecho Donald Trump. Y todo esto porque se ha visto envuelto en escándalos como el escándalo en el cual se encuentra sumergido el presidente con los archivos Epstein, y hasta cierto grado el manejo que le ha dado al tema migratorio, porque el mismo Donald Trump se ha encargado de hacer visible estas deportaciones. Porque hay que decir la verdad, las deportaciones han ocurrido en administraciones republicanas y demócratas. Esto no es exclusivo de Donald Trump, por supuesto que no. Lo que pasa es que viendo y él haciendo uso de las artes visuales, de darle prominencia a lo que estamos viendo, la crueldad muchas veces que se genera con las deportaciones, donde vemos casos personales bastante crueles, bastante duros. Pues yo creo que la gente al ver eso, muchos dijeron, yo sí voté porque haya un control migratorio, porque haya un control de la frontera. Muchas de esas personas votaron por eso, por supuesto que sí. Pero creo que al ver el accionar de las fuerzas, de la fuerza pública, de las fuerzas, digamos, de la aplicación de la ley, como ICE, como la patrulla fronteriza, que va a separa familias, incluso personas que van a citas para legalizar su estatus son detenidos en ese momento. Esos casos yo creo que han cambiado un poco la percepción de la opinión pública y ha llevado a esa desaprobación a la cual hago referencia. Creo que me he extendido un poco, pero yo creo que a grandes rasgos, dependiendo también a quién se le pregunte, pero si lo vemos en términos generales, pues ha existido un descontento realmente. Bueno, Robert, aquí en la Florida, donde yo me encuentro en vivo en este programa, y sabemos que el condado de Miami-Dade, donde yo estoy, antes era demócrata, y con la llegada en este segundo término de Donald Trump se volvió republicano, un estado 100% republicano. Hemos visto mucho descontento últimamente, incluso con pancartas en zonas altamente pobladas por latinos aquí en el sur de la Florida que aprobaron, que llevaron al poder en este segundo término de Donald Trump, pancartas que lo acusan de dictador, y a otros legisladores cubanoamericanos republicanos también. ¿Por qué el descontento de votantes que le dieron ese poder en las urnas a Donald Trump y que ahora se sienten traicionados? Ese sentimiento es por la parte de estas detenciones masivas de migrantes que no son realmente criminales convictos o personas que son bandas de criminales. ¿Es por eso el descontento? ¿O por qué promesas fallidas tú crees que hay descontento en votantes? Gran parte de nuestra comunidad hispana le dio su voto de confianza a Donald Trump en este segundo mandato. Claro, es que las promesas, si hablamos de promesas, yo creo que nada de lo que dijo Donald Trump, hay cosas que no ha logrado cumplir. Hablamos, por ejemplo, de revelar los archivos Epstein, pues eso no lo ha cumplido. Uh-huh. No ha cumplido, él había prometido que desde el primer día de mandato iba a acabar con la guerra de Ucrania y Rusia, y no ocurrió. Y tampoco prometió que, no ocasionaría algún tipo de injerencia o de intervención bélica, y lo que vimos fue un ataque sobre las bases nucleares de Irán, y eso también ha generado ese tipo de descontento. Pero hay otras cosas que él lo dijo en campaña y que lo está llevando a cabalidad. Él dijo que iba a implementar aranceles a sus socios comerciales y lo está cumpliendo. Estamos esperando qué va a pasar el 1 de agosto cuando entre en vigor
esos aranceles. Y en el tema migratorio, pues es que lo que él prometió en campaña lo está llevando a cabalidad. Sí. O sea, que nosotros no podemos decir que realmente lo que él prometió no lo está cumpliendo, lo está cumpliendo. Lo que pasa, y hago referencia a mi punto anterior, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es ver eso en acción, ver eso, implementado. Y ahí es donde las personas, yo creo que también al ver esas imágenes, al ver que tú estás llevando personas, incluso sin ni siquiera un cargo criminal, así fuese una infracción menor, y que los están llevando al centro de detención de los Everglades. Tú citas la Florida siendo el epicentro de ese controversial centro de detención en medio del Pantanal. Entonces, cuando las personas ven eso en vivo y en directo, van a decir, pero un momento, yo pensaba que a los que él iba a arrestar eran los criminales, pero estás arrestando personas que están tratando de buscar una mejor vida, como la buscaste tú, que dices que vienes de Honduras, como la buscaron mis padres que vienen de Colombia. Entonces, obviamente, esas personas se ven reflejadas en una persona del común. El único acto que hizo fue venir a este país tratando de legalizar, y aún así los que están tratando de legalizar su estatus los detienen en las cortes o en los centros en donde van a hacer sus solicitudes y sus trámites. Entonces, al ver ese nivel de crueldad, la gente va a estar en desaprobación al grado como tú acabas de mencionar. Lleva, por ejemplo, a María Elvira Salazar, que es congresista, a impulsar una medida bipartidista como el llamado proyecto de ley Dignidad 2025, que es lo que está tratando es de buscar eso, de que la gente no la vaya a afectar a ella en sus aspiraciones políticas, y muchos de los republicanos en esos distritos se están viendo amenazados porque ahora tienen las elecciones de término medio en el 2026 y podrían perder sus curules por estos actos antiinmigrantes que han venido adoptando la administración. Entonces yo creo que cuando tú dices, no, pero, o sea, esto no fue por lo que voté, pero bueno, es decir, nada de lo que dijo Donald Trump no ha sido lejos de la realidad. Él lo ha llevado a cabalidad. Lo que pasa es que cuando tú lo ves en acción, implementado, claro, pues evidentemente las cosas cambian, ¿no? Así es. Dijo que iba a deportar millones y millones y millones. No dijo cómo. Y ahí es donde está el misterio. 20 millones. No dijo cómo. Entonces, cuando vemos encapuchados, tipo secuestro Latinoamérica, la gente se asusta, obviamente, cuando entran a tu casa, que usan drones y te rompen las ventanas para ver qué hay adentro, te rompen las ventanas de tus autos, y se viralizan estas imágenes que incluso a veces son difundidas por los mismos de ICE, para dejarles saber a la población de que está el CBP Home para que puedan deportarse, autodeportarse, que fue creada en lugar de la CBP One. Y hay tantas cosas que están pasando así, hay mucho susto, hay mucha ansiedad, pero él dijo en su campaña, voy a deportar millones y millones y millones. Así que te agradezco, Robert, poner en perspectiva estos primeros 6 meses de gobierno en este segundo término de Donald Trump. Muchísimas gracias. A ti, Neida, un placer. Saludos. Gracias. Era